Proverbios 16, acompáñenme en su Biblia. Proverbios 16, vamos a leer del versículo 1 en adelante. Proverbios 16, versículo 1 en adelante. Si lo tiene y puede ponerse en pie, hágalo. Comparta la porción de la palabra con una persona que esté ahí y que no tenga, y lo leemos todos juntos. Proverbios 16, 1. Dice la palabra como está escrita: del hombre son las disposiciones del corazón, mas de Jehová es la respuesta de la lengua. Todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Jehová pesa los espíritus. Encomienda a Jehová tus obras, y tus pensamientos serán afirmados. Todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo, y aún al impío para el día malo. Abominación es a Jehová todo altivo de corazón, ciertamente no quedará impune. Con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. Mejor es lo poco con justicia que la muchedumbre de frutos sin derecho. El corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Señor, en esta noche te pido que nos ayudes por medio de tu gracia, de tu Espíritu, Señor, a que podamos recibir este consejo de tu palabra, mi Dios, y lo podamos poner por obra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Vamos a meditar acerca de la importancia de poner nuestras vidas bajo el control de Dios. La importancia de poner nuestras vidas bajo el control de Dios. Hermanos, sé que en la vida vamos muchas veces tomando decisiones, haciendo cosas, y a veces parece irrelevante que podamos poner esas cosas o esas decisiones en las manos de Dios. A veces vamos en la vida sin mucho pensarlo, y a veces no analizamos las consecuencias, y creo que eso lo hemos estado hablando, acerca de todo eso que implica a veces tomar decisiones y que luego en un futuro va a tener una repercusión, ya sea negativa o positiva, en nosotros. Es un hecho que cada acción va a tener un resultado, va a tener ese efecto en nuestra vida, sea bueno o sea malo. No hay ninguna acción en nuestra vida que no provoque un resultado. Sea lo que hagamos, siempre va a tener un resultado. Ahora, si ese resultado es positivo o negativo, va a depender de muchos factores. Pero sabemos que en nuestra vida debe existir un gobierno de parte de Dios, un gobierno de parte de Cristo que esté sobre nosotros. Amén. Amén. A ver, ¿cuántos aquí vivimos bajo el gobierno de Dios? Amén. O vivimos bajo nuestro propio gobierno. ¿Saben? El mundo, ese término de la democracia es algo por lo que se lucha en los países. Bueno, es un ideal. La democracia, dicen que es el poder del pueblo, ¿verdad? Que cada pueblo determine su futuro, que pueda tomar decisiones sobre su bienestar, sobre su desarrollo, sobre todas las cosas que tienen que ver con ellos. Y a veces en nuestra vida vamos caminando de esa forma también. Estamos caminando bajo una autocracia. Estamos caminando bajo nuestras propias reglas, bajo nuestro propio gobierno, y estamos caminando de esa forma, viviendo de esa forma.
Y parece que nadie puede dictarnos qué debemos hacer y qué no, porque nosotros nos regimos a nosotros mismos bajo nuestros propios principios. Pero ¿qué hay de la teocracia? ¿Qué hay del gobierno de Dios sobre nosotros? Y es algo difícil de hacer, porque el humano tiene la tendencia a ir siempre en rebeldía, a querer ser libre, por así decirlo, a querer hacer las cosas a nuestra propia manera. Y a veces se nos olvida de que tenemos un creador, un Señor, un Rey, un Salvador. Y nos gusta decir que somos cristianos, nos gusta decir que somos hijos de Dios, pero ¿qué hay de aquellos momentos en nuestra vida cuando sí queremos ser hijos de Dios, pero no queremos que Dios sea nuestro Padre y que gobierne nuestras vidas como nuestro Padre? Hermanos, es bueno disfrutar las bendiciones de Dios. Es maravilloso disfrutar las bendiciones de Dios. Qué bien se siente. Pero cuando Dios está enderezando nuestros caminos, a veces no nos gusta. Y no queremos entregar nuestra vida en las manos de Dios, porque no queremos dejar de lado muchas cosas que nos están alejando del propósito de Dios y que nos han acomodado a cierta forma de vivir. Y hermanos, en esta noche quiero que meditemos sobre esa importancia de poner nuestra vida bajo el control de Dios, bajo la teocracia de Dios. En un momento en el que Dios pone un antes y un después en la historia de Israel, es cuando la nación le empieza a pedir a Samuel, que el profeta, que pusiera un rey. No sé si se acuerda de esa historia, pero ellos le empiezan a decir a Samuel: Samuel, necesitamos un rey así como lo tienen los demás pueblos. Y Samuel se pone triste porque hasta ese punto Dios había gobernado a la nación bajo una forma en la que él levantaba caudillos, a personas, jueces, profetas, que eran los que llevaban el gobierno de Dios al pueblo y guiaban al pueblo hacia lo que Dios quería. Generalmente siempre se daba eso en medio de un contexto de pecado, de un contexto de depravación. Y llegaba Dios, levantaba un profeta, un caudillo, un juez, y este líder llevaba al pueblo nuevamente a un despertar espiritual, a acercarse a Dios, a volver a los caminos que habían abandonado. Y llega ese momento en que Samuel, como el último juez de la historia de Israel, es cuestionado por el pueblo y le dice: Samuel, ¿por qué los demás pueblos tienen un rey y nosotros no? Queremos un rey que nos gobierne, un rey que pueda representarnos. Y entonces Samuel le pregunta a Dios: Señor, ¿qué es lo que pasa aquí? ¿Qué debo hacer? ¿Y cuál fue la respuesta de Dios? No te han rechazado a ti, le dice, me han rechazado a mí. Hermanos, en nuestra vida a veces hemos dejado de lado el gobierno de Dios, la teocracia de Dios sobre nuestra vida, y hemos decidido poner un gobierno autocrático, un gobierno en donde las reglas las ponemos nosotros. Nosotros decidimos cómo vivir, nosotros decidimos qué hacer, y parece que lo que Dios quiere, lo que Dios nos enseña, no importa, y aún así pretendemos ser hijos de Dios. Pero quiero que meditemos en cuatro puntos de este tema esta noche. Lo primero es que los planes de Dios son mejores que nuestros planes. Los planes de Dios son mejores que nuestros planes. Veamos lo que dice el versículo 1. Dice: del hombre son las disposiciones del corazón, mas de Jehová es la respuesta de la lengua. Todos los caminos del hombre
son limpios en su propia opinión, pero Jehová pesa los espíritus. Hermanos, en nuestra vida a veces vamos haciendo cosas, tomando decisiones, porque nos parece que es lo correcto, nos parece que es lo que debemos hacer. Y a veces esos planes no nos han resultado. Y no me va usted a permitir mentir esta noche. Muchos de los planes que hemos elaborado en nuestra vida han fracasado. Si alguien me dice, hermano, yo todos los planes que he hecho, todos han sido un éxito, pues qué bien, lo felicito. Tal vez sea de las pocas personas en este mundo que pueda decir eso. Pero yo creo que en líneas generales, a veces los planes que hemos trazado han fracasado. ¿Y a dónde está el problema? ¿Dónde radica el fracaso de esos planes? A veces nosotros hemos fracasado porque nuestros planes no concuerdan con los planes de Dios. Le pregunto algo. ¿Usted cree que Dios quiere que usted fracase? ¿Usted cree que Dios quiere que nuestra vida sea fracaso tras fracaso y tras fracaso? Yo pienso que no. Yo pienso que Dios nos ama, que Dios quiere lo mejor para nosotros, que Dios tiene enormes propósitos para cada uno, propósitos buenos, propósitos excelentes. Pero ¿por qué entonces nos va mal? ¿Por qué entonces en aquellas cosas que hemos tomado las decisiones, que hemos planificado, entonces nos ha ido mal? Simple y sencillamente porque no hemos puesto en la balanza de Dios esos planes y hemos dicho, Señor, yo quiero valorar si este plan que yo tengo concuerda con lo que tú quieres de mi vida. Y a veces, aunque hemos sido conscientes de que esos planes van en contra de lo que Dios desea para nosotros, de los principios del reino, de los principios de un creyente, a veces siempre de necios los hemos ejecutado y he ahí el problema, ¿por qué hemos fracasado? Hermanos, vamos a Isaías 55, vamos a ver un pasaje, hermanos, que creo que más claro no lo puede hablar la palabra acerca de esto. Isaías 55, versículo 8. Dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Hermanos, es un hecho que la mente de Dios es perfecta. Nosotros somos imperfectos, pero Dios es perfecto. Por lo tanto, los planes de Dios, los pensamientos de Dios son perfectos. Pero una mente como la que tenemos nosotros, si bien es cierto, tiene características en donde hay inteligencia y tenemos la capacidad de pensar, de analizar, sin embargo no conocemos todos los escenarios, no conocemos todas las cosas, y siempre va a haber un factor o varios factores que no vamos a tomar en cuenta a la hora de tomar decisiones. En cambio, Dios sí conoce todo. En cambio, Dios sí sabe
¿Qué es lo que hay adelante? Dios sí sabe qué es lo que hay alrededor. Y por lo tanto, lo que dice Isaías es muy cierto. Los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos. Son diferentes, porque son perfectos y los nuestros imperfectos. Hermanos, a veces nosotros hemos confiado demasiado en nuestra mente. Hemos confiado demasiado en nuestra inteligencia. Hemos confiado demasiado en el presentimiento, en la corazonada. Y a veces andamos por la vida diciendo, no, es que yo presiento que hoy sí. Y esos presentimientos muchas veces únicamente nos han llevado al fracaso. Hermanos, hemos confiado demasiado en lo que sentimos. Y mire, hay un versículo, acompáñeme a Jeremías 17. Jeremías 17. Jeremías 17:9. Dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Hermanos, en nuestra vida nos van a traicionar esas corazonadas, los pensamientos, los sentimientos. Cuando no ponemos nuestras vidas en las manos de Dios, bajo el gobierno de Dios, bajo el control de Dios, esos planes que estamos elaborando, si no los ponemos bajo el gobierno de Dios, entonces vamos a ser traicionados por nuestras propias decisiones y vamos a fracasar, porque esas cosas que efectuemos, hay una gran posibilidad de que vayan en contra de los planes de Dios. Y no le estoy diciendo que todas las decisiones que usted y yo tomemos vamos a estar ahí diciendo, Señor, enséñame, ¿qué voy a comer este día? Si como pollo o como carne. Porque esas son cosas tan prácticas, diría yo. Pero hay cosas en la vida tan importantes, tan puntuales, que marcan un antes y un después. Así como en la historia de Israel. ¿Qué hubiera pasado si Israel hubiera seguido con esa teocracia? ¿Qué hubiera pasado? ¿Sabe que los peores momentos en la historia de Israel, en cuanto a la idolatría, en cuanto a las derrotas y a los fracasos, se dieron bajo el periodo de la monarquía? Revise la historia. ¿Cuándo se dio la división del reino? Bajo la monarquía. ¿Cuándo se dio la destrucción del reino del norte, del reino del sur? Bajo la monarquía. Ahí perdieron sus tierras, perdieron su identidad, perdieron su reino, porque hicieron a un lado a Dios. Hermanos, y cuando hacemos a un lado a Dios en nuestras vidas, no nos va a ir bien. No nos va a ir bien. Por eso debemos entender que los planes de Dios son mejores que los que tenemos nosotros. Aquel día yo le comentaba acerca de una anécdota que hablaba un predicador. Y él decía acerca de un pastor que en un sermón él decía que Dios siempre le había dado lo que él no quería.
Y la gente se quedó sorprendida porque dijeron, ¿qué es lo que ha pasado aquí? Entonces este pastor está insatisfecho, está reclamándole a Dios. Pero él le dijo, Dios no me dio lo que yo quise, me dio algo mejor de lo que yo quise. Hermanos, a veces nosotros debemos sentarnos un momento a analizar y saber, pensar y ver que Dios quiere abrir puertas mejores que las que nosotros estamos esperando. Pero en nuestra necedad nos hemos encerrado y estamos aferrados a que Dios abra esas puertas que a lo mejor no son las mejores para nosotros. Pero ahí estamos, empecinados, obsesionados. Y no nos hemos detenido a pensar si en realidad eso no se concluye, no se concreta, porque Dios no lo quiere así para nosotros. Pero en nuestros planes ahí está. Hermanos, a veces Dios nos va a decir que no en muchas cosas. Dios nos va a decir no en muchas cosas. Y un predicador decía también que el no de Dios es tan importante como el sí de Dios. Porque a veces nosotros solo buscamos la aprobación de Dios. Y que Dios nos diga sí en todo. Pero cuando Dios nos dice no, ahí entonces hay problemas. Porque ya va en contra de lo que queremos. Hermanos, debemos ser sabios y empezar a analizar nuestra vida. Hermanos, hemos venido fracasando. Hay que pensar acerca de que si hemos fracasado porque las decisiones y los planes que hemos tenido no han sido los planes respaldados por Dios. Y eso, hermanos, va a enseñarnos a depender de Dios. Los planes de Dios son mejores que los nuestros. Los planes de Dios son mejores que los nuestros. A veces andamos apresurados, queriendo hacer toda la carrera. Y cuando no nos salen las cosas, nos enojamos. Y no nos preguntamos, ¿de qué Dios nos libró? Porque todo lo queremos ya, lo queremos como decimos. Hermanos, yo he aprendido algo en la vida. Que Dios da todas las cosas a su tiempo. Y cuando uno empieza a querer alterar esos planes de Dios, entonces nada va a salir bien. Porque cuando no es el momento adecuado, no es el momento. Y las cosas no salen bien. Hermanos, ¿cuántas veces Dios nos ha salvado de la muerte y no nos hemos dado cuenta? Pero todo ha venido conectándose desde el momento en que usted tomó su automóvil o el bus y tal vez regresó a su trabajo, a su casa porque se le olvidó algo y tardó un minuto en irse de ese lugar, pero ese minuto significó que no muriéramos o tuviéramos algo grave en nuestra vida. Pero a veces no nos ponemos a pensar que toda esa sincronización en nuestra vida no es fruto de la casualidad, es fruto de los planes perfectos de Dios. Hermanos, y a veces nosotros nos ponemos, cuando venimos a analizar y decimos, ¿qué hubiera pasado si yo salgo 10 minutos antes? Hoy en estos días que se cayó esa montón de rocas ahí en Los Chorros. Yo hablando con varias personas, varios me dijeron, y fíjense que yo de casualidad iba a pasar a esa hora por Los Chorros. Y yo digo, fue Dios quien guardó a todas, a cada persona.
Porque ¿qué tal si hubiera pasado alguien ahí? Hubiera muerto. Y alguien puede decir, no, es que ya la casualidad, ¿verdad? Que nadie pasó. No, no, hermanos. Los planes de Dios. Los planes de Dios. Y a veces vamos renegando. Y a veces vamos quejándonos en la vida. Hermanos, seamos pacientes. Seamos pacientes. A veces andamos por la vida. Mire, Dios nos quiere evitar tantos problemas. A mí me pasó una vez. Yo necesitaba un préstamo. Y andaba viendo por un lado, por otro, aquí, que allá, que menganito, que... Y todas las puertas se fueron cerrando. Todo se fue cerrando, todo se fue cerrando. Y llegó un punto en que yo empecé a analizar y dije, a lo mejor Dios me quiere decir algo en medio de todo esto y no lo he escuchado. No he visto esa señal de Dios, que no es el momento. Y mire, hermano, cuando luego a los 3 años que volví a efectuar ese proceso, todas las cosas se fueron dando tan fácilmente. Y ahí yo entendí que a veces nosotros, cuando vamos desesperados, queriendo hacer las cosas a nuestra manera, es casi seguro que vamos a fracasar. Pero cuando vamos bajo la cobertura de Dios, cuando hemos entendido que ese no de Dios era tan importante y que teníamos que obedecerlo, entonces nuestra vida, hermano, va a ir bajo la cobertura de Dios, va a ir bajo el gobierno de Dios. Y cuando el sí de Dios también nos acompañe, entonces vamos a recibir la bendición de Él. Pero dice la palabra que todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión. Pero dice que Dios pesa los espíritus. Usted y yo no podemos andar como personas que no tienen gobierno. Tenemos a alguien que nos gobierne. Tenemos a un rey, amén. Tenemos a un padre. Y a veces los procesos duelen. Los procesos de corrección de Dios duelen. Hay personas que están rogando por una enfermedad, diciéndole, Señor, ¿cuándo voy a dejar de padecer esto? Y han pasado años, décadas. Está peleando con un hijo, con un esposo, con una esposa, en un matrimonio, en una familia, en un trabajo que ya no soporta, que usted dice, ¿cuándo no veo el día en que me salga de este lugar y pueda estar en un lugar mejor? Pero esperen Dios. Decía el salmista, pacientemente esperé a Jehová y Él me respondió desde su monte santo. Hermanos, tenemos que aprender a ejercitar la paciencia. A veces es necesario ser como aquellos filósofos griegos, aquellos estoicos, que habían desarrollado como virtud la paciencia, la capacidad de soportar el dolor, el quebranto. Y ellos decían que era necesario para la purificación del alma, para alcanzar la perfección. Hermanos, y eso es cierto. A veces los procesos de dolor que Dios nos hace pasar es porque nos quiere dar grandes lecciones y enseñarnos a que dependamos de Él. Enseñarnos a que veamos en primer lugar sus planes y no los nuestros. Y nos está diciendo, hijo, yo quiero guiarte, yo quiero que tu vida vaya siendo moldeada por mí. Pero cuando nuestra vida no va bajo esa cobertura, vamos a ir mal. Versículo 9. Dice, el corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza
sus pasos. Hermanos, nuestros pasos deben ser enderezados. Es que, hermano, yo ya tengo 40 años de ser cristiano. Tiene que ser enderezado. Y vamos a llegar hasta el último momento de nuestra vida. Y hasta ese último momento vamos a necesitar que Dios nos vaya enderezando. Porque siempre vamos torciéndonos. Siempre vamos torciendo. Siempre vamos por ahí dando pasos en falso. Y aquí, que allá. Que de repente nuestra mente, mire, está enfocada en Dios y de repente se empieza a enfocar en otras cosas. Y entonces es ahí donde Dios viene y empieza a enderezarnos. Empieza a enderezarnos, vuelve a ponernos en órbita. Vuelve a decirnos, no, hijo, necesitas regresar, volver a mis planes perfectos. Segunda idea, hermanos, nuestro éxito en la vida depende de que nuestras obras estén aprobadas por Dios. Versículo 3, vea lo que dice: encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Versículo 7, cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. El versículo 8 dice: mejor es lo poco con justicia que la muchedumbre de frutos sin derecho. Hermanos, necesitamos saber que el éxito en la vida va a depender de que las obras que hagamos estén aprobadas por Dios. Y esto va relacionado muy íntimamente con el hecho de que Dios nos esté gobernando. Porque le decía yo al principio, si hemos fracasado es porque Dios no nos ha respaldado. ¿Pero por qué no nos ha respaldado Dios? Porque hemos caminado en rebeldía. No hemos buscado la aprobación de Dios. Hermanos, las cosas que Dios da, Dios no las da para dolor. Dios no las da para tristeza. Yo no creo que Dios le haya dado a usted una familia para que viva amargado, para que viva frustrado. No creo que Dios le haya dado hijos para que viva sintiéndose que son un estorbo, sintiendo que le están haciendo una carga en su vida. Yo no creo eso. Yo no creo que Dios le haya dado un trabajo para que usted viva fracasado. No creo que Dios no le haya dado la capacidad de emprender un negocio para que fracase. Yo no creo eso. Yo no creo que las cosas que Dios da las da para fracaso. Yo creo que todo lo que Dios da, lo da para éxito, lo da para bendición. El problema es que en el camino nosotros torcemos todo. Y empezamos a ejecutar, a hacer cosas que empiezan a alterar esa bendición de Dios. Y yo siempre le he dicho, las bendiciones que Dios da, muchas veces nosotros las convertimos en maldiciones. Así como le pasó a Israel. Cuando ellos entraron en la tierra prometida, el Señor les dijo claramente: si hacen esto, si me obedecen, van a ser prosperados, van a recibir mi bendición. Pero si hacen esto, si me desobedecen, si van tras los dioses ajenos, si hacen pecado contra mí, entonces les va a ir mal. Ustedes van a fracasar. Y eso Dios se los dijo claramente. ¿Quién le entregó esa tierra prometida a Israel? ¿Fue el diablo? No, no fue el diablo.
¿Quién le entregó esos hijos a usted? Fue el diablo, Satanás. Es que parece que fuera un hijo del diablo. No, es su hijo de Dios. ¿Quién le entregó ese matrimonio? ¿Quién fue? ¿Quién le entregó a ese esposo, a su esposa? ¿Quién fue? ¿Y por qué hoy estamos diciendo, quizás Dios se equivocó? Hermanos, fue una bendición que Dios le dio. Es una bendición que Dios le ha dado. Pero nosotros hemos ido torciendo esa bendición. ¿Por qué? Porque las cosas que hemos ido haciendo no están bajo la aprobación de Dios. Entonces todo aquello bonito, todo aquello hermoso, se fue convirtiendo en algo feo, en algo malo. Mire, cuando usted le entregan una casa nueva, usted siente el olor a la pintura nueva, el piso limpio, usted entra al baño, está todo limpio, ¿verdad? Las ventanas pulidas. Pero a medida que va pasando el tiempo, ¿verdad? Que se nos quita la emoción de hacer limpieza, de ordenar. Aquella casa empieza a verse fea, deteriorada. Empieza el baño, ¿verdad? A generar un montón de manchas, moho, mal olor, el desorden, la suciedad. Las paredes empiezan a ennegrecer, a llenarse de manchas. Y empezamos a decir, ay, esta casa ya me cae mal. Quisiera una casa nueva, ya estoy harto de vivir aquí. Pero ¿por qué no dijo eso cuando le entregaron la casa? Porque todo parecía bonito. ¿Pero quién la arruinó? El diablo. ¿Quién arruinó ese hogar? ¿Quién lo arruinó? ¿Quién dejó que se deteriorara? ¿Quién quitó lo bonito? ¿Quién? Hermanos, si nosotros no cuidamos las cosas que Dios nos ha dado, vamos a fracasar. Dios le ha dado una vida hermosa a usted. Le ha dado una vida preciosa. Mire, vivir es hermosísimo. Sentirse vivo es una de las cosas más bellas del mundo, del universo. Pero allá andamos quejándonos de la vida. Ay, que ya no aguanto la vida. Ay. Hermano, pero ¿acaso que Dios ha venido y nos ha arruinado la vida? No, hermano, Dios nos dio un gran regalo. Pero ¿quién la ha venido arruinando? Nosotros. Porque nos hemos entregado a placeres. Porque nos hemos entregado a la desobediencia. Porque nos hemos entregado a las cosas malas. Es lo que le pasó a Adán. Es lo que le pasó a Eva. Mire, ¿qué no hubiera dado yo por estar en ese paraíso, en ese Edén? ¿Cuántos hubieran querido estar ahí? Sin ningún tipo de dolor, sin ningún tipo de enfermedad, una plenitud. Pero ¿quién arruinó todo eso? ¿Quién arruinó todo eso? El hombre. Las decisiones que tomó. Hermanos,
hagamos que las bendiciones de Dios no sean un fracaso, no las convirtamos en un fracaso. ¿Y cómo lo vamos a lograr? Caminando bajo la cobertura de Él, no alejándonos de Él. Yo aquel día le decía, hay cosas que brillan, ¿verdad? Como el oro, y hay cosas que a usted y a mí nos van a parecer que son mejores que las que tenemos, pero al final van a resultar todo lo contrario. Y por eso dice la palabra que hay caminos que al hombre le parecen perfectos, pero su fin es muerte. Hermanos, nuestro éxito va a depender de que Dios esté aprobando nuestra vida. Dice el versículo 3, dice: encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Pero ¿cuántas veces hemos encomendado a Dios lo que hacemos? No, vamos, como que no tenemos dueño, ¿verdad? Hacemos las cosas que se nos antojan. Dice, cuando los caminos, versículo 7, cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. Hermanos, cuando vamos caminando bajo la cobertura, bajo el beneplácito de Dios, mire, es que hasta las piedras de la vida, las espinas de la vida, no nos van a hacer estorbo. Y mire, y en medio de los problemas vamos a estar alegres, vamos a estar contentos. Porque vamos a ir bajo esa cobertura. Y eso, hermanos, es maravilloso. Dice el versículo 8, mejor es lo poco con justicia que la muchedumbre de frutos sin derecho. Hermanos, hay que ir de a poco en la vida. El éxito no se alcanza de la noche a la mañana, porque hay procesos. Y necesitamos ir aprendiendo, dando pasitos. Ahí, ¿verdad? Poco a poco ir avanzando en la vida. Pero cada paso que demos, que sea un paso aprobado por Dios. Que cada paso, por pequeño que parezca, sea un paso que Dios lo pruebe. Porque a veces queremos dar pasos de gigantes, pero así como damos el paso, así es el platanazo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Dios no nos está respaldando. Hermanos, pongamos eso en los planes de Dios. Tercer punto, vamos a ir finalizando esta noche. Dice que los planes de Dios son perfectos y tienen un propósito en todo. Versículo 4 dice, todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo, y aún al impío para el día malo. Hermanos, este versículo es sumamente, ¿cómo decirle? Polémico, podría decir yo. Para aquellos que creen en la casualidad. Hay muchos cristianos que creen en la casualidad. Pero la Biblia enseña que Dios nunca improvisa. Y entonces eso es un golpe para ese tipo de pensamientos. Porque dice que aún las cosas que parecen que no tienen un sentido, para Dios sí la tienen. Por ejemplo, dice este versículo que todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo. Y dice que aún al impío ha hecho para el día malo. Entonces alguien puede decir, ¿y cómo es eso? O sea, que Dios ha creado a personas para condenarlas. Lo está diciendo la Biblia.
Y todo tiene un propósito. Y hermano, ¿pero por qué es eso? Porque la mente de Dios es perfecta y nosotros no la podemos entender. Porque el día que usted y yo entendamos los planes de Dios, los comprendamos, entonces vamos a ser más grandes que Dios. El día que usted y yo entendamos cómo funciona la mente maestra de Dios, entonces vamos a ser más grandes que Dios. Y esas cuestiones a veces son difíciles de entender. Cuando de las cosas negativas Dios saca cosas buenas. Nosotros ni lo entendemos, pero Dios lo hace. Hay un pasaje, una historia en la Biblia, cuando se da aquella sequía en la época de Elías, y Elías se va en medio de aquella hambruna para donde una viuda. ¿Usted se acuerda de esa historia? ¿Cuál era esa viuda? Ya que no hubo hoy la reflexión bíblica, ¿verdad? ¿Cuál era? La viuda de Sarepta. Y cuando llega donde esa viuda, ay hermano, es que esa, mire, a veces nosotros leemos esas historias y ni cuenta nos damos de lo que Dios nos está diciendo. ¿Qué le dice esa mujer a Elías? Le dice Elías, hazme una torta de pan. ¿Y qué le dice esa mujer? Le dice, yo no tengo más harina y aceite más que para mí, para mi hijo, para comernos ese pancito y morir. ¿Qué le hubiera pasado a usted, a mí? Si Dios nos manda, estamos en medio de una escasez, de una hambruna, y Dios nos dice, tenés que ir donde el menganito, y sabemos que el menganito no tiene ni zapatos ni nada, tiene apenas una tacita de frijoles cocidos y una tortilla, y Dios nos manda que le vayamos a quitar esos frijoles y esa tortilla de esa persona. ¿Qué clase de Dios tenemos? Desconsiderado, injusto. ¿Y por qué Dios manda a Elías donde esa mujer? ¿Verdad que suena ilógico? ¿Por qué Dios no lo mandó donde un rey? Dios no lo mandó donde un adinerado, donde una persona pudiente. No, lo mandó donde la viuda, donde no había nada que comer. Allí lo mandó Dios. Y yo creo que Elías iba cuestionándose, ¿ves? Sabía que esa mujer no tenía nada. Y peor cuando llega a la casa, ¿verdad? Y ve la realidad y ve lo que había. Pero Elías le dice, tienes que hacerme eso. Y todavía llega fuertón. Y voy a comer yo primero. Porque así tenía que ser. Pero ¿qué pasó después? Dice que esa harina, ese aceite, nunca hizo falta hasta que pasó esa escasez. Hermanos, hay cosas en la vida que no las vamos a entender, pero los planes de Dios son perfectos. A ese mismo Elías Dios lo mandó a un lugar. ¿Y sabe quién le llevaba la comida? Los cuervos. ¿Y qué son los cuervos? ¿A usted le gustaría estar rodeado aquí de un montón de cuervos, verdad? De un buitre, ¿verdad? De un montón de buitres que andan ahí. Son animales, son carroñeros, son animales que andan viendo dónde comen, o sea, de los pedazos de animales que se hayan botado, ¿verdad? Pero Dios utilizó a esos cuervos para alimentar a Elías. Y alguien pudo haber dicho, hermano, ¿y por qué Dios no le mandó a Elías un animal más bonito?
Pensemos en un animal más bonito, un gatito, vaya. ¿Por qué Dios no le mandó uno de aquellos perros San Bernardo? ¿Verdad que? No, le mandó unos cuervos. Hermanos, dice la palabra que todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo. Que todas las cosas tienen un propósito. Por lo tanto, no nos estemos quejando, hermanos. Por lo tanto, aprendamos a que en medio de todo Dios va a sacar algo bueno cuando le obedezcamos. Seamos obedientes, seamos sensibles a la voz de Dios. Aprendamos, hermanos, a confiar en que Dios tiene planes perfectos, que todas las cosas para Dios van a ser cosas bien elaboradas, no van a ser cosas improvisadas. Dios nunca anda inventando. Dios nunca anda haciendo, ay, se me escapó esto, voy a hacer esto. Esa es la forma en la que nosotros vemos. Incluso hasta nos pasamos cuestionando, ¿y por qué Dios dejó que Adán y Eva tuvieran ese árbol ahí? Si sabía que iban a tomar. Pues esa es la forma en que nosotros entendemos esa realidad. Porque nuestra mente así nos dicta las cosas. Pero en la mente de Dios las cosas son diferentes. Todo eso tenía un propósito. Aún aquel hombre, aquel Judas, alguien pudo haber dicho, ¿y por qué Jesús escogió a Judas si sabía que Judas lo iba a traicionar? ¿Era necesario que alguien traicionara a Jesús? Y eso tiene sentido para nosotros. Pero Jesús dijo, Señor, todos los que me entregaste, ahí están. Únicamente se perdió el hijo de perdición. Hermanos, todas las cosas tienen un propósito. Todas las cosas tienen un propósito. Y a veces no lo vamos a entender. A veces no lo vamos a entender. Pero el Señor nos va a guiar y Él va a cumplir sus planes en nosotros. Porque Él sabe qué es lo bueno y qué es lo malo. Vamos a cerrar únicamente leyendo estos dos versículos. Versículos 5 y 6. Vea lo que dice. Abominación es a Jehová todo altivo de corazón. Ciertamente no quedará impune. Con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Hermanos, la altivez, la arrogancia, el orgullo, la autocracia no nos va a llevar a ningún lado. Únicamente nos va a llevar al fracaso. Es necesario la docilidad, la mansedumbre para ponernos en las manos de Dios y dejar que Dios nos guíe. Amén. Vamos a orar esta noche, vamos a ponernos en las manos del Señor. El pastor ha terminado su predicación. Si todavía no has aceptado al Señor Jesucristo, te invitamos a hacer con nosotros la siguiente oración. Dios mío, reconozco que soy pecador y me arrepiento de todos mis pecados. Creo en mi corazón que Cristo es el Señor y que es tu Hijo amado. Reconozco que Cristo murió por mis pecados y que tú le resucitaste de entre los muertos. Yo abro las puertas de mi corazón y te recibo como mi Señor y Salvador. Amén. Si has hecho esta oración y has creído en tu corazón, tu nombre ya ha sido inscrito en el libro de la vida y hay gran gozo en el cielo. ¿Qué hacer ahora? Acércate a la iglesia cristiana que esté más cerca de ti. Lee la Biblia y pídele al Espíritu Santo que te dé entendimiento para discernir su palabra.